La oscuridad envolvía la autopista Federal 15 como un manto impenetrable. El rugido constante del motor del camión de Manuel Ortiz era el único sonido que rompía el silencio sepulcral de la noche sonorense. El veterano camionero, con sus 50 años bien vividos y su piel curtida por el sol del desierto, luchaba contra el cansancio que amenazaba con cerrar sus párpados. Sus manos, encallecidas por años al volante, se aferraban al timón con determinación mientras conducía su preciada carga hacia Hermosillo. El desierto de Sonora se extendía a ambos lados de la carretera, un océano de arena y cactus bajo un cielo tachonado de estrellas. Manuel conocía esta ruta como la palma de su mano, cada curva, cada pendiente, cada señal desgastada por el tiempo. Sin embargo, esta noche, algo se sentía diferente. «Pinche sueño», murmuró para sí mismo, frotándose los ojos con una mano mientras bajaba el volumen de la radio. La voz de una locutora nocturna se desvaneció en el fondo, dejando solo el zumbido del motor y el ocasional crujido de la grava bajo las llantas. De repente, como si el desierto mismo exhalara, una densa niebla comenzó a formarse frente al camión. Manuel parpadeó confundido, reduciendo instintivamente la velocidad. En sus 30 años recorriendo esta ruta, jamás había visto algo así. «¿Qué chingados?», masculló, inclinándose sobre el volante para intentar ver mejor a través del parabrisas. La niebla se espesó rápidamente, engullendo el camión en una blancura fantasmal. Manuel activó las luces altas, pero solo lograron reflejarse contra la pared de niebla, cegándolo momentáneamente. El corazón le latía con fuerza en el pecho, una sensación de inquietud creciendo en su interior. Y entonces lo vio. Emergiendo de la niebla como una boca abierta en la noche, apareció la entrada de un túnel. Manuel frenó bruscamente, el camión derrapando ligeramente sobre el asfalto. Sus ojos, abiertos de par en par, no daban crédito a lo que veían. «No mames», susurró, su voz apenas audible sobre el ralentí del motor. «Este túnel no debería estar aquí». Manuel conocía cada centímetro de esta carretera, y estaba seguro de que nunca antes había visto un túnel en este tramo. Sin embargo, allí estaba, su boca oscura como el abismo, tragándose la luz de los faros del camión. Por un momento, Manuel consideró dar la vuelta, regresar por donde había venido. Pero la niebla se había cerrado detrás de él, formando una pared impenetrable. El túnel parecía ser la única opción. Con el corazón en la garganta, Manuel engranó primera y avanzó lentamente hacia la entrada del túnel. El rugido del motor resonó contra las paredes de roca, amplificándose hasta parecer el gruñido de alguna bestia primordial. Al cruzar el umbral, la oscuridad lo envolvió por completo. Era una negrura tan absoluta que Manuel tuvo la sensación de que el mundo exterior había dejado de existir. Las luces del camión parecían débiles velas contra esa oscuridad voraz. «Madre Santa», murmuró Manuel, persignándose instintivamente. El sudor perlaba su frente, y sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. El túnel parecía extenderse infinitamente. Manuel perdió la noción del tiempo mientras avanzaba, la monotonía de las paredes de roca pasando interminablemente a su lado. ¿Cuánto tiempo llevaba conduciendo? ¿Minutos? ¿Horas? Era imposible saberlo. Cuando finalmente vio un punto de luz al final del túnel, Manuel sintió un alivio momentáneo. Aceleró ligeramente, ansioso por salir de esa opresiva oscuridad. Pero al emerger del otro lado, el alivio se transformó en puro horror. El paisaje que se extendía ante él no era el familiar desierto de Sonora. En su lugar, una vasta planicie gris se desplegaba en todas direcciones bajo un cielo de un color enfermizo, como el de un moretón. La carretera se bifurcaba y serpenteaba sin sentido, formando patrones imposibles que desafiaban la lógica. Manuel frenó en seco, su mente negándose a procesar lo que veían sus ojos. A lo lejos, pudo distinguir otros vehículos vagando sin rumbo por las carreteras retorcidas, como almas perdidas en el purgatorio. «No, no, no», repetía Manuel, su voz quebrándose. «Esto no puede ser real». Desesperado, Manuel dio la vuelta, intentando regresar al túnel. Pero donde antes estaba la entrada,
Ahora solo había más carretera gris extendiéndose hacia el horizonte. El pánico se apoderó de él. Pisó el acelerador a fondo, el motor del camión rugiendo en protesta mientras Manuel buscaba frenéticamente una salida, una explicación, algo que diera sentido a esta pesadilla. Condujo durante lo que parecieron horas, el paisaje alienígena desfilando interminablemente a su alrededor. No importaba en qué dirección fuera, todo parecía igual. No había sol, ni luna, ni estrellas para orientarse. Solo ese cielo enfermizo y la carretera infinita. Eventualmente, exhausto y al borde del colapso, Manuel detuvo el camión. Se dejó caer sobre el volante, las lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas curtidas. ¿Dónde chingados estoy?, sollozó, la realidad de su situación asentándose como un peso aplastante sobre sus hombros. En ese momento, Manuel Ortiz comprendió que había caído en una trampa de la que muchos otros no habían logrado escapar. El túnel de la muerte había reclamado otra víctima, arrastrándolo a un limbo del que no sabía si podría regresar. Mientras la desesperación lo consumía, Manuel no podía saber que su pesadilla apenas comenzaba, ni que su destino estaba entrelazado con el de otros que pronto se verían arrastrados al misterio del túnel de la muerte. El amanecer teñía de rosa el horizonte de la Ciudad de México cuando Lucía Vega entró en la estación de radio. El edificio, un viejo rascacielos Art Deco en el corazón de la colonia Roma, parecía despertar lentamente de su sueño nocturno. Lucía, con sus 35 años y una pasión inquebrantable por el periodismo, era la voz detrás del programa Voces en la Carretera, un espacio nocturno dedicado a los camioneros y viajeros nocturnos. El aroma a café recién hecho inundaba el pasillo mientras Lucía se dirigía a su cabina. Sus tacones resonaban contra el suelo de mosaico, marcando un ritmo que contrastaba con el silencio del edificio casi vacío. Al entrar en la pequeña sala de transmisión, Lucía sintió esa familiar mezcla de emoción y responsabilidad que siempre precedía a su programa. «Buenas noches, Jorge», saludó al técnico de sonido, un hombre de mediana edad con una perpetua expresión de concentración. «¿Alguna novedad?». Jorge levantó la vista de su panel de control, sus ojos enmarcados por gruesas gafas de pasta. «Nada fuera de lo común, Lucía». «Aunque…». Hizo una pausa, frunciendo el ceño ligeramente. «Hubo una llamada extraña justo antes de que llegaras. Un tipo que sonaba bastante alterado. Dijo que volvería a llamar durante el programa». Lucía arqueó una ceja, intrigada. No era inusual recibir llamadas de conductores estresados o cansados, pero algo en el tono de Jorge sugería que esta era diferente. «Bueno, veremos qué tiene que decir», respondió, sentándose frente al micrófono y colocándose los audífonos. «Estamos al aire en 5, ¿verdad?». Jorge asintió, iniciando la cuenta regresiva con sus dedos. Lucía cerró los ojos, tomando una respiración profunda para centrarse. Cuando los abrió de nuevo, su voz fluía suave y cálida a través del micrófono. «Buenas noches, México. Aquí Lucía Vega, acompañándolos en otra noche de Voces en la Carretera. Para todos ustedes que están allá afuera, atravesando la oscuridad, sepan que no están solos. Estamos aquí para escucharlos, para ser su compañía en el asfalto». Las primeras horas del programa transcurrieron con la habitual mezcla de música, noticias de tráfico y llamadas de oyentes. Camioneros compartiendo historias de la ruta, viajeros nocturnos buscando una voz amiga para mantenerse despiertos. Lucía se movía con facilidad entre los temas, su empatía natural creando un espacio acogedor en las ondas. Fue cerca de las 3 de la madrugada cuando llegó la llamada que cambiaría todo. «Tenemos en línea a Manuel», anunció Jorge a través del intercomunicador. «Suena alterado». Lucía asintió, preparándose mentalmente. «Manuel, estás al aire con Lucía Vega. ¿Cómo estás esta noche?». La voz que respondió estaba cargada de miedo y desesperación. «Tienes que ayudarnos», suplicó Manuel, su voz quebrándose. «El túnel aparece de la nada. Nos atrapa. No podemos salir». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. En todos sus años al aire,
nunca había escuchado a alguien tan genuinamente aterrorizado. Tranquilo, Manuel, dijo, manteniendo la calma en su voz. Respira profundo y cuéntame qué está pasando. ¿Dónde estás exactamente? No lo sé, respondió él, la frustración mezclándose con el miedo en su voz. Es como otro mundo. No hay señales, no hay referencias. Solo carretera interminable y un cielo enfermo. Durante los siguientes minutos, Manuel relató su experiencia. El misterioso túnel en la autopista Federal 15, la niebla impenetrable, y el extraño mundo al que había sido transportado. Con cada palabra, la historia se volvía más increíble, pero el terror en la voz de Manuel era innegablemente real. ¿Cuánto tiempo llevas ahí, Manuel?, preguntó Lucía, tratando de mantener un tono profesional a pesar de la creciente inquietud que sentía. No lo sé, respondió él, su voz quebrándose. Los relojes no funcionan aquí. Podrían ser horas o días. Veo otros vehículos a veces, pero desaparecen si intento acercarme. Estoy atrapado, Lucía. La llamada continuó por varios minutos más, con Manuel describiendo detalles del extraño limbo en el que se encontraba. Lucía hacía preguntas, tratando de obtener información concreta, pero era como intentar atrapar humo con las manos. Cuando finalmente la llamada se cortó, un silencio pesado cayó sobre la cabina. Lucía se quitó los audífonos, su mente dando vueltas. Jorge, llamó, volviéndose hacia el técnico. ¿Pudiste rastrear esa llamada? Jorge negó con la cabeza, su rostro pálido. No había señal que rastrear, Lucía. Era como si la llamada viniera de ningún lugar. El resto del programa pasó en una especie de nebulosa para Lucía. Continuó con las rutinas habituales, pero su mente no dejaba de volver a la llamada de Manuel. Había algo en su historia que resonaba con rumores y leyendas urbanas que había escuchado a lo largo de los años. Susurros de carreteras fantasma, de conductores que desaparecían sin dejar rastro. Cuando finalmente salió de la estación, el sol ya estaba alto en el cielo. Pero en lugar de ir a casa a descansar, Lucía se dirigió a su pequeño apartamento en la Condesa, encendió su computadora y comenzó a investigar. Pasó horas sumergida en foros de internet, blogs de camioneros y archivos de noticias. Poco a poco, un patrón comenzó a emerger. Había más historias como la de Manuel. No muchas, y la mayoría descartadas como alucinaciones o bromas, pero había una consistencia inquietante en los detalles. Esto es más grande de lo que pensaba, murmuró para sí misma, frotándose los ojos cansados mientras la luz del atardecer se filtraba por su ventana. Esa noche, con ojeras pero determinada, Lucía regresó a la estación. Tenía un plan. Buenas noches, México, comenzó su programa, su voz cargada de una intensidad inusual. Esta noche, quiero hablarles sobre algo importante. Algo que está sucediendo en nuestras carreteras y que nadie parece querer reconocer. Durante las siguientes horas, Lucía compartió la historia de Manuel y pidió a otros conductores que compartieran experiencias similares. Para su sorpresa y preocupación, las líneas telefónicas se saturaron con llamadas. El túnel apareció frente a mí en la 57, cerca de Querétaro, contó un camionero, su voz temblando ligeramente al recordar. Lo vi en la autopista del Sol, saliendo de Acapulco, añadió otro. Pensé que estaba alucinando por el cansancio, pero ahora. Cada historia reforzaba la anterior, pintando un cuadro aterrador de un fenómeno que acechaba en las carreteras de México. Un túnel que aparecía y desaparecía, llevando a los conductores a un limbo del que pocos lograban regresar. Al final de su turno, exhausta pero más determinada que nunca, Lucía se dirigió a su audiencia una última vez. Manuel, si me estás escuchando, dijo al micrófono, su voz cargada de emoción, voy a encontrar una manera de ayudarte. A ti y a todos los demás atrapados. Lo prometo. Mientras salía de la estación, el sol naciente bañaba la ciudad en una luz dorada. Pero para Lucía, el mundo se había vuelto un lugar más oscuro y misterioso. Sabía que había tropezado con algo peligroso, algo que desafiaba la lógica y la razón.
y sabía también que no podía dar marcha atrás. El misterio del túnel de la muerte la había atrapado, y no descansaría hasta desentrañar sus secretos y salvar a aquellos perdidos en su oscuridad. Lo que Lucía no podía imaginar era cómo esta búsqueda la llevaría a los rincones más oscuros de la conspiración y el peligro, cambiando su vida y la de muchos otros para siempre. El detective Javier Mendoza se pasó la mano por el cabello canoso, dejando escapar un suspiro de frustración. La oficina, un cubículo abarrotado en las entrañas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, estaba iluminada únicamente por el resplandor azulado de su computadora y una vieja lámpara de escritorio. Las paredes, cubiertas de mapas y fotografías, contaban la historia de semanas de investigación infructuosa. Javier, con sus 55 años y 2 décadas en la fuerza, nunca había enfrentado un caso como este. Desapariciones en las carreteras no eran nada nuevo, pero esto era diferente. Personas que se esfumaban sin dejar rastro, vehículos que aparecían abandonados en medio de la nada, sin señales de violencia o accidente. No tiene sentido, murmuró, sus ojos cansados recorriendo el mapa en la pared. Chinchetas de colores marcaban los últimos avistamientos de los desaparecidos, formando un patrón que se negaba a revelar sus secretos. El sonido estridente del teléfono rompió el silencio, sobresaltando a Javier. Miró el reloj, 2:30 am, llamadas a estas horas nunca traían buenas noticias. Detective Mendoza, respondió, su voz ronca por el cansancio y el exceso de café. Detective Mendoza, soy Lucía Vega, de Radio Capital. La voz al otro lado de la línea sonaba urgente, casi frenética. Tengo información sobre las desapariciones que está investigando. Javier se enderezó en su silla, súbitamente alerta. ¿Cómo sabe qué? Eso no importa ahora, interrumpió Lucía. Lo que importa es que esto es más grande de lo que cree. Está relacionado con un túnel misterioso que aparece en las carreteras. Javier escuchó con escepticismo creciente mientras Lucía le contaba sobre las llamadas a su programa, sobre Manuel y los otros conductores desaparecidos. Con cada palabra, su incredulidad aumentaba. Señorita Vega, dijo finalmente, frotándose las sienes, aprecio su interés, pero esto suena a leyenda urbana. No puedo basar una investigación oficial en historias de camioneros asustados. No son solo historias, insistió Lucía, su voz cargada de frustración. Tengo decenas de testimonios. Grabaciones. No pueden estar todos locos o mintiendo. Algo está pasando, detective, y usted lo sabe. Javier guardó silencio por un momento. Era cierto que había algo extraño en estas desapariciones, algo que no cuadraba con los casos habituales. Y aunque su mente racional se resistía, algo en la convicción de Lucía lo hizo dudar. De acuerdo, dijo finalmente. Reunámonos mañana. Muéstreme lo que tiene. Al día siguiente, en un café discreto del centro histórico, Javier escuchaba con atención mientras Lucía desplegaba sus notas y reproducía fragmentos de las llamadas. El detective tenía que admitir que la evidencia, aunque circunstancial, era intrigante. Aun si esto fuera cierto, dijo en voz baja, inclinándose sobre la mesa, ¿por qué no ha salido a la luz? Algo así sería imposible de ocultar. Eso es lo que quiero averiguar, respondió Lucía, sus ojos brillando con determinación. Sospecho que alguien está encubriendo esto. Alguien con poder suficiente para silenciar a la prensa y bloquear investigaciones oficiales. Mientras discutían, ninguno de los dos notó al hombre sentado en la mesa de al lado, aparentemente absorto en su periódico. Solo cuando se levantó abruptamente y salió del café, Javier sintió una punzada de inquietud. Espere, dijo, levantándose para seguirlo. Pero el hombre ya había desaparecido entre la multitud de la calle. Volviendo a la mesa, Javier notó algo bajo la servilleta que el desconocido había dejado atrás. Era una nota escrita apresuradamente: la verdad está en Teotihuacán. Busquen a la guardiana del túnel. Javier y Lucía se miraron, sorprendidos y alarmados. Parece que acabamos de conseguir nuestra primera pista real, dijo Javier, sintiendo que estaban al borde de algo mucho más grande de lo que habían imaginado.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lucía, con una mezcla de emoción y aprensión en su voz. Javier guardó la nota en su bolsillo, su mente ya trazando planes. Vamos a Teotihuacán, dijo con firmeza. Es hora de descubrir qué está pasando realmente en nuestras carreteras. Mientras salían del café, ninguno de los dos notó la camioneta negra que comenzó a seguirlos discretamente, sus vidrios polarizados ocultando a los ocupantes que observaban cada uno de sus movimientos. El viaje a Teotihuacán fue tenso, lleno de especulaciones y teorías. Javier, acostumbrado a tratar con hechos concretos y evidencia tangible, se encontraba en terreno desconocido. Lucía, por su parte, alternaba entre la emoción periodística y un miedo creciente ante las implicaciones de lo que estaban descubriendo. Al llegar al sitio arqueológico, el sol de la tarde bañaba las antiguas pirámides en un resplandor dorado. Turistas y vendedores ambulantes llenaban la avenida principal, ajenos al drama que se estaba desarrollando. ¿Cómo se supone que encontremos a esta guardiana del túnel?, preguntó Lucía, escudriñando la multitud. Javier frunció el ceño, su instinto de detective en alerta máxima. No lo sé, pero mantén los ojos abiertos. Busca algo fuera de lo común. Mientras caminaban entre los monumentos, una sensación de ser observados crecía en ambos. Javier notó a una anciana vestida con ropas tradicionales que parecía seguirlos con la mirada. Sus ojos, negros y profundos como pozos sin fondo, parecían atravesarlos. De repente, la mujer se acercó a ellos. Ustedes buscan respuestas sobre el túnel, dijo. No era una pregunta. Javier y Lucía intercambiaron miradas de sorpresa y cautela. ¿Quién es usted?, preguntó Javier, su mano instintivamente moviéndose hacia su arma oculta. Soy Xóchitl, respondió la anciana, su voz cargada de una autoridad que no correspondía con su apariencia frágil. La guardiana que buscan. Síganme. Sin esperar respuesta, Xóchitl comenzó a alejarse de la zona turística. Javier y Lucía, tras un momento de duda, la siguieron. Los guió hasta una pequeña choza en las afueras del sitio arqueológico, un lugar que parecía existir fuera del tiempo. Una vez dentro, el ambiente cambió drásticamente. El aire estaba cargado de incienso y el sonido distante de tambores parecía emanar de las mismas paredes. Xóchitl les hizo sentarse en esteras tejidas, sus ojos nunca dejando de observarlos. El túnel es antiguo, comenzó, su voz adquiriendo un tono casi místico. Un portal entre mundos, creado por los dioses para probar a los mortales. Pero algo ha cambiado. El equilibrio se ha roto. ¿Qué quiere decir?, preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante, su instinto periodístico en plena alerta. Xóchitl suspiró, un sonido que parecía cargar el peso de siglos. El túnel siempre ha aparecido, llevando a los viajeros a un reino de pruebas. Pero antes, había una salida. Ahora, el camino de regreso se ha cerrado. ¿Por qué?, inquirió Javier, su escepticismo luchando contra la creciente sensación de que estaban ante algo que desafiaba toda lógica. Hay fuerzas oscuras que se alimentan del miedo y la desesperación de los atrapados, respondió Xóchitl, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Han corrompido el propósito original del túnel. ¿Cómo podemos detenerlo?, preguntó Lucía, su mente girando con las implicaciones de lo que estaban escuchando. Xóchitl sacó un antiguo amuleto de jade de entre sus ropas. La pieza brillaba con una luz interior, pulsando como si estuviera viva. Este talismán puede guiar a alguien a través del túnel y de vuelta. Pero la travesía es peligrosa, y el portal solo se abre en la noche sin luna. Javier y Lucía se miraron, la magnitud del desafío asentándose sobre ellos. Esto iba más allá de una simple investigación o reportaje. Estaban ante algo que podría cambiar su comprensión del mundo. La próxima noche sin luna es en 3 días, dijo Xóchitl, su voz cargada de urgencia. Deben decidir si están dispuestos a arriesgar todo para salvar a los perdidos. Mientras salían de la choza, con el amuleto en mano y la mente llena de preguntas, Javier notó un movimiento en las sombras. Su instinto de policía se activó inmediatamente.
Creo que nos están siguiendo, murmuró a Lucía, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. Tenemos que tener cuidado. Parece que no somos los únicos interesados en los secretos del túnel. Lucía asintió, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que habían cruzado un punto sin retorno. El misterio del túnel de la muerte se había vuelto personal, y ahora estaban en el centro de una conspiración que apenas comenzaban a comprender. Mientras se alejaban de Teotihuacán, el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre. Era un presagio de los peligros que les esperaban y de las decisiones cruciales que tendrían que tomar en los próximos días. La cuenta regresiva hacia la noche sin luna había comenzado. El sol caía implacable sobre las antiguas pirámides de Teotihuacán, bañando las piedras milenarias en un resplandor dorado que contrastaba con la creciente sensación de peligro que envolvía a Javier y Lucía. El sitio arqueológico bullía de actividad, turistas de todo el mundo maravillándose ante los vestigios de una civilización perdida, ajenos al drama que se desarrollaba en sus narices. Javier, con sus años de experiencia policial, mantenía una vigilancia constante, sus ojos escudriñando cada rincón en busca de posibles amenazas. Lucía, por su parte, no podía evitar sentirse sobrecogida por la magnitud de lo que estaban enfrentando. El peso del amuleto de Jade en su bolsillo era un recordatorio constante de la misión que tenían por delante. ¿Cómo se supone que encontremos a esta guardiana del túnel?, preguntó Lucía en voz baja, sus ojos recorriendo la multitud de visitantes y vendedores ambulantes. Javier frunció el ceño, su mente de detective trabajando a toda velocidad. No lo sé, pero mantén los ojos abiertos. Busca algo, fuera de lo común. Mientras caminaban entre los monumentos, una sensación inquietante comenzó a apoderarse de ambos. Era como si los mismos ojos de piedra de las antiguas deidades los observaran, juzgando cada paso que daban. Javier notó a una anciana vestida con ropas tradicionales que parecía destacar entre la multitud. Sus ojos, negros y profundos como pozos sin fondo, parecían seguirlos con una intensidad desconcertante. De repente, como si hubiera tomado una decisión, la mujer se acercó a ellos con pasos sorprendentemente ágiles para alguien de su edad aparente. Ustedes buscan respuestas sobre el túnel, dijo sin preámbulos, su voz cargada de una autoridad que los tomó por sorpresa. Javier y Lucía intercambiaron miradas de asombro y cautela. ¿Quién es usted?, preguntó Javier, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma oculta. Soy Xochitl, respondió la anciana, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. La guardiana que buscan. Síganme. Sin esperar respuesta, Xochitl se dio la vuelta y comenzó a alejarse de la zona turística. Javier y Lucía, tras un momento de duda, decidieron seguirla. La anciana los guió por senderos poco transitados, alejándose cada vez más del bullicio de los visitantes. El paisaje cambió gradualmente, las imponentes estructuras de piedra dando paso a una vegetación más densa y salvaje. Finalmente, llegaron a una pequeña choza en las afueras del sitio arqueológico. El lugar parecía existir en un plano diferente, como si el tiempo fluyera de manera distinta allí. Xochitl les hizo un gesto para que entraran, y al cruzar el umbral, Javier y Lucía sintieron como si hubieran atravesado una barrera invisible. El interior de la choza era un estudio en contrastes. Objetos antiguos compartían espacio con tecnología moderna, creando una atmósfera surreal. El aire estaba cargado de incienso y el sonido distante de tambores parecía emanar de las mismas paredes. Xochitl les indicó que se sentaran en unas esteras tejidas, sus ojos nunca dejando de observarlos con una intensidad que resultaba casi sobrenatural. El túnel es antiguo, comenzó Xochitl, su voz adquiriendo un tono casi místico que resonaba en el pequeño espacio. Un portal entre mundos, creado por los dioses para probar a los mortales. Pero algo ha cambiado. El equilibrio se ha roto. Lucía, con su instinto periodístico en plena alerta, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Cómo funciona este portal? Xochitl suspiró, un sonido que parecía cargar el peso de siglos. Sus manos arrugadas se movieron en el aire, como dibujando patrones invisibles.
El túnel siempre ha aparecido, llevando a los viajeros a un reino de pruebas. Es un lugar fuera del tiempo y el espacio, donde las almas se enfrentan a sus miedos más profundos y a sus deseos más oscuros. Pero antes, continuó, sus ojos perdiéndose en recuerdos distantes, había una salida. Aquellos que superaban las pruebas podían regresar, transformados por la experiencia. Ahora, el camino de regreso se ha cerrado. Javier, luchando contra su escepticismo natural, intervino. ¿Por qué? ¿Qué ha causado este desequilibrio? Los ojos de Xóchitl se oscurecieron, como si una sombra hubiera pasado por ellos. Hay fuerzas oscuras que se alimentan del miedo y la desesperación de los atrapados. Entidades que existen en los espacios entre mundos, hambrientas de energía vital. Han corrompido el propósito original del túnel, convirtiéndolo en una trampa sin salida. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las implicaciones de lo que estaban escuchando eran aterradoras. ¿Cómo podemos detenerlo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Hay personas atrapadas allí, familias que han perdido a sus seres queridos. Xóchitl se levantó lentamente, moviéndose hacia un antiguo baúl en un rincón de la choza. Con movimientos deliberados, sacó un objeto envuelto en tela de seda. Al desenvolverlo, reveló un antiguo amuleto de jade. La pieza brillaba con una luz interior, pulsando como si estuviera viva. Este talismán, dijo Xóchitl, sosteniendo el amuleto con reverencia, puede guiar a alguien a través del túnel y de vuelta. Es un ancla a nuestro mundo, un faro en la oscuridad entre realidades. Javier y Lucía se inclinaron para observar el amuleto más de cerca. Su superficie estaba cubierta de intrincados grabados que parecían moverse si se miraban demasiado tiempo. Pero la travesía es peligrosa, advirtió Xóchitl, su voz cargada de gravedad. El portal solo se abre en la noche sin luna, cuando la barrera entre mundos es más delgada. Y una vez dentro, enfrentarán pruebas que desafiarán no solo su cuerpo, sino su mente y su espíritu. Javier y Lucía se miraron, la magnitud del desafío asentándose sobre ellos como un peso físico. Esto iba más allá de una simple investigación o reportaje. Estaban ante algo que podría cambiar su comprensión del mundo y de la realidad misma. La próxima noche sin luna es en 3 días, dijo Xóchitl, extendiendo el amuleto hacia ellos. Deben decidir si están dispuestos a arriesgar todo para salvar a los perdidos. El camino que tienen por delante está lleno de peligros, y no hay garantía de éxito. Lucía tomó el amuleto con manos temblorosas, sintiendo su peso tanto físico como metafísico. Lo haremos, dijo con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. No podemos abandonar a esas personas. Javier asintió, su escepticismo inicial dando paso a una resolución férrea. Encontraremos una manera de cerrar ese túnel y traer a todos de vuelta. Xóchitl los observó con una mezcla de admiración y preocupación. Que los dioses antiguos los protejan, murmuró. Recuerden, el túnel se alimenta de sus miedos y deseos. Mantengan sus mentes claras y sus corazones puros, o se perderán para siempre. Mientras salían de la choza, con el amuleto seguro en el bolsillo de Lucía y la mente llena de preguntas sin respuesta, Javier notó un movimiento en las sombras de los árboles cercanos. Su instinto de policía se activó inmediatamente. Creo que nos están siguiendo, murmuró a Lucía, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. Tenemos que tener cuidado. Parece que no somos los únicos interesados en los secretos del túnel. Lucía asintió, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que habían cruzado un punto sin retorno. El misterio del túnel de la muerte se había vuelto personal, y ahora estaban en el centro de una conspiración que apenas comenzaban a comprender. Mientras se alejaban de Teotihuacán, el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre. Era un presagio de los peligros que les esperaban y de las decisiones cruciales que tendrían que tomar en los próximos días. La cuenta regresiva hacia la noche sin luna había comenzado, y con ella, una aventura que los llevaría a los límites de la realidad y de su propia cordura. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad frenética para Javier y Lucía. La Ciudad de México,
con su caótica sinfonía de tráfico y millones de vidas entrecruzadas, parecía ajena al drama que se desarrollaba en sus entrañas. Conscientes de que estaban siendo vigilados, la pareja se movía con extrema cautela, utilizando toda la astucia y recursos a su disposición para prepararse para lo que sabían sería el desafío más grande de sus vidas. El apartamento de Lucía, un acogedor espacio en el corazón de la colonia Condesa, se había convertido en un improvisado centro de operaciones. Las paredes, antes adornadas con fotografías y recuerdos, ahora estaban cubiertas de mapas, recortes de periódicos y notas garabateadas apresuradamente. El aroma a café se mezclaba con el olor a tinta fresca y el ocasional aroma a comida para llevar, testigos silenciosos de las largas horas de investigación y planificación. Lucía, con ojeras marcadas pero con una determinación inquebrantable en su mirada, revisaba por enésima vez los testimonios de los conductores desaparecidos. Sus dedos ágiles se movían sobre un mapa de carreteras, trazando patrones y conexiones invisibles para el ojo inexperto. Si los patrones se mantienen, dijo, señalando un punto específico en el mapa, el túnel debería aparecer aquí, en la carretera a Cuernavaca. Es donde confluyen la mayoría de los avistamientos y desapariciones. Javier, que estaba revisando meticulosamente su equipo en el otro extremo de la sala, asintió gravemente. El detective había envejecido años en solo unos días, el peso de la responsabilidad y el peligro inminente marcando profundas líneas en su rostro. «Estaré listo», respondió, comprobando el cargador de su arma reglamentaria antes de guardarla en su funda. Sus ojos se posaron en Lucía, una mezcla de preocupación y admiración en su mirada. «Pero Lucía, deberías reconsiderar. Es demasiado peligroso». «Yo puedo». Lucía lo interrumpió con un gesto firme de su mano. «Ni lo sueñes, Javier. He estado en esto desde el principio». Además, añadió, su voz suavizándose ligeramente, «mi voz es conocida por los camioneros. Si hay alguien atrapado ahí dentro, podrían confiar más en mí». Javier abrió la boca para protestar, pero el sonido estridente del teléfono de Lucía cortó la conversación. Ambos se tensaron instantáneamente. Nadie, excepto ellos dos, conocía ese número. Con manos ligeramente temblorosas, Lucía activó el altavoz. «Diga». Una voz distorsionada, irreconocible, llenó la habitación. «Tengan cuidado», advirtió el misterioso interlocutor. «La corporación Nexus está detrás de todo esto. Quieren el poder del túnel». Antes de que pudieran reaccionar o hacer preguntas, la llamada se cortó, dejando un silencio pesado en el apartamento. «¿Corporación Nexus?», preguntó Javier, frunciendo el ceño profundamente. Lucía ya estaba en su laptop, sus dedos volando sobre el teclado. «Una empresa de tecnología y energía», murmuró, sus ojos escaneando rápidamente la información que aparecía en la pantalla. «Tienen contratos gubernamentales millonarios y muchos rumores de actividades ilegales y experimentos poco éticos». «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró Javier, pasándose una mano por el cabello canoso. «Si una corporación de ese tamaño está involucrada, significa que tenemos que ser aún más cuidadosos», completó Lucía, cerrando su laptop con determinación. «Pero también significa que estamos en el camino correcto. Hay demasiado en juego como para echarnos atrás ahora». El resto de la tarde transcurrió en un frenesí de preparativos finales. Empacaron lo esencial: linternas, baterías extra, agua, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios. Javier insistió en llevar un equipo de comunicación de emergencia, aunque ambos sabían que probablemente sería inútil una vez dentro del túnel. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de la Ciudad de México en tonos de naranja y púrpura, Lucía y Javier repasaron su plan una última vez. «Recuerda», dijo Javier, su voz cargada de preocupación, «no sabemos a qué nos enfrentaremos ahí dentro. Pase lo que pase, tenemos que mantenernos juntos». Lucía asintió, apretando inconscientemente el amuleto de jade que colgaba de su cuello. «Juntos», repitió, sellando la promesa. De repente, un ruido fuera del apartamento los puso en alerta.
Javier se movió silenciosamente hacia la ventana, su mano en la empuñadura de su arma. Lo que vio hizo que su sangre se helara. «Tenemos que irnos». «Ya», susurró urgentemente, agarrando su mochila. Lucía no necesitó más explicación. En cuestión de segundos, ambos estaban listos, moviéndose silenciosamente hacia la salida de emergencia. Mientras descendían por la escalera de incendios, Lucía vislumbró a dos hombres de traje oscuro hurgando en el coche de Javier, estacionado en la calle. El corazón le latía con fuerza en el pecho, la adrenalina corriendo por sus venas. Lograron llegar a la calle sin ser detectados y se mezclaron rápidamente con la multitud nocturna de la Condesa. Javier hizo una seña a un taxi que pasaba, y ambos subieron apresuradamente. ¿A dónde vamos?, preguntó el taxista, ajeno al drama que se desarrollaba en su vehículo. Lucía y Javier intercambiaron una mirada cargada de significado. Este era el momento. No había vuelta atrás. «A la carretera a Cuernavaca», respondió Lucía, su voz firme a pesar del miedo que amenazaba con ahogarla. «Tenemos una cita con el destino». Mientras el taxi se alejaba, perdiéndose en el tráfico nocturno de la Ciudad de México, Javier y Lucía sabían que estaban dejando atrás no solo su vida cotidiana, sino posiblemente el mundo tal como lo conocían. El misterio del túnel los esperaba, junto con peligros que apenas podían imaginar. La noche sin luna estaba a punto de caer, y con ella, el inicio de una aventura que los llevaría a los límites de la realidad y de su propia cordura. El túnel de la muerte aguardaba, y solo el tiempo diría si lograrían desentrañar sus secretos y salvar a los perdidos, o si ellos mismos se unirían a las almas atrapadas en su oscuridad eterna. La carretera a Cuernavaca serpenteaba a través de la oscuridad como una cinta negra, apenas visible bajo un cielo desprovisto de luna. El silencio que envolvía el paisaje era casi palpable, roto únicamente por el suave ronroneo del motor del vehículo que Javier conducía con manos tensas sobre el volante. A su lado, Lucía mantenía la mirada fija en el horizonte, sus dedos acariciando inconscientemente el amuleto de jade que colgaba de su cuello. El aire dentro del auto estaba cargado de tensión y anticipación. Cada kilómetro que recorrían los acercaba más a lo desconocido, a un misterio que desafiaba toda lógica y razón. Javier rompió el silencio, su voz ronca por la falta de uso y el nerviosismo apenas contenido. ¿Estás segura de esto?, preguntó, dando una última oportunidad a Lucía de echarse atrás. Una vez que entremos, si es que logramos encontrar el túnel, no hay garantía de que podamos regresar. Lucía giró su rostro hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación en la penumbra del auto. «Tenemos que hacerlo», Javier respondió con voz firme. «Por Manuel, por todos los demás atrapados. No podemos abandonarlos». Javier asintió, apretando el volante con renovada resolución. Sabía que ella tenía razón, pero eso no hacía que la situación fuera menos aterradora. De repente, como si el paisaje mismo respondiera a sus pensamientos, una densa niebla comenzó a formarse en la carretera frente a ellos. Apareció tan rápidamente que Javier tuvo que frenar bruscamente para evitar adentrarse ciegamente en ella. «Ahí», dijo Lucía, su voz apenas un susurro, señalando hacia adelante. La niebla se arremolinaba de forma antinatural, creando patrones y formas que desafiaban la física. Y en medio de ese caos blanco, una abertura oscura comenzó a tomar forma. El túnel. Javier detuvo el auto justo en la entrada de aquella boca negra que parecía absorber toda la luz a su alrededor. El motor ronroneaba suavemente, como si incluso la máquina sintiera aprensión ante lo que tenían delante. «Es ahora o nunca», dijo Javier, tomando una profunda respiración para calmar sus nervios. Lucía asintió, sus manos temblando ligeramente mientras aferraba el amuleto. Juntos, recordó, buscando la mirada de Javier para encontrar en ella el valor que necesitaba. Lentamente, Javier puso el auto en marcha, avanzando hacia la entrada del túnel. El amuleto en las manos de Lucía comenzó a brillar con más intensidad, como si reconociera el umbral entre mundos que estaban a punto de cruzar. Justo cuando estaban a punto de entrar, un destello de luz en el espejo retrovisor captó la atención de Javier. «Mierda», exclamó,
pisando el acelerador. Nos encontraron. Un vehículo negro se acercaba a toda velocidad, sus faros cortando a través de la niebla como cuchillos. Nexus, gritó Lucía, reconociendo el logo en el costado del vehículo que los perseguía. Rápido, tenemos que entrar. Javier no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Pisó el acelerador a fondo y el auto se sumergió en la oscuridad del túnel. Por un momento, todo fue negro y silencioso, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. Luego, una luz cegadora los envolvió, tan intensa que ambos tuvieron que cerrar los ojos. Cuando finalmente pudieron ver de nuevo, se encontraron en un paisaje que desafiaba toda comprensión. La carretera se extendía infinitamente en todas direcciones, bifurcándose y entrecruzándose en patrones imposibles. El cielo sobre ellos era de un gris enfermizo, sin sol, luna o estrellas visibles. A lo lejos, vieron otros vehículos vagando sin rumbo, como almas perdidas en un limbo eterno. «Lo logramos», susurró Lucía, su voz una mezcla de asombro y terror. Pero su alivio duró poco. El sonido de otro motor rugiendo les recordó que no estaban solos. El vehículo de Nexus emergió del túnel detrás de ellos, sus ocupantes ahora claramente visibles, 2 hombres de traje con expresiones amenazantes y determinadas. «Agárrate», gritó Javier, pisando a fondo el acelerador una vez más. Lo que siguió fue una persecución frenética por el paisaje surrealista del interior del túnel. Javier maniobraba hábilmente, esquivando otros vehículos y obstáculos que aparecían de la nada. Puentes que se materializaban y desvanecían en segundos, tramos de carretera que se retorcían como serpientes vivas, todo conspiraba para hacer la conducción un desafío mortal. Lucía se aferraba al asiento, sus ojos alternando entre el camino delante y el amuleto que ahora brillaba con una intensidad cegadora. «El amuleto», gritó sobre el rugido del motor. «Está señalando una dirección». Siguiendo la guía del talismán, Javier giró bruscamente, tomando una bifurcación que apareció de repente a su derecha. El vehículo de Nexus lo seguía de cerca, sus ocupantes ahora visiblemente frustrados por la habilidad de Javier para eludirlos. A lo lejos, una luz brillante comenzó a formarse, diferente a cualquier cosa que hubieran visto hasta ahora en ese mundo alienígena. «Esa debe ser la salida», exclamó Lucía, la esperanza coloreando su voz por primera vez desde que entraron al túnel. Pero los agentes de Nexus estaban cada vez más cerca. Uno de ellos sacó medio cuerpo por la ventanilla, un arma brillando en su mano. «Agáchate», ordenó Javier, zigzagueando para evitar los disparos que comenzaron a resonar en el aire. El mundo a su alrededor parecía reaccionar a la violencia. La carretera se ondulaba y retorcía, haciendo aún más difícil mantener el control del vehículo. Formas oscuras emergían de las sombras, atraídas por el caos y el miedo que emanaba de la persecución. La luz se hacía más grande, más brillante con cada segundo. Estaban casi allí, pero los de Nexus no se rendían. «Sujétate», gritó Javier, dando un último acelerón desesperado. El auto se lanzó hacia la luz justo cuando los de Nexus estaban a punto de alcanzarlos. Hubo un destello cegador, un momento de desorientación total que pareció durar una eternidad. Y de repente, estaban de vuelta en la carretera a Cuernavaca, emergiendo de una niebla que rápidamente se disipaba. El cielo nocturno, ahora visible, estaba tachonado de estrellas. La luna, una fina hoz en el horizonte, comenzaba a asomarse. Javier frenó bruscamente, el auto derrapando antes de detenerse por completo. Ambos jadeaban pesadamente, la adrenalina aún corriendo por sus venas. ¿Lo logramos?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro incrédulo. Antes de que Javier pudiera responder, vieron otros vehículos saliendo de la niebla detrás de ellos. Camiones, autos, motocicletas, docenas de vehículos emergiendo del túnel que ahora se cerraba, desvaneciéndose como un espejismo en el desierto. «Sí», dijo Javier, una sonrisa de alivio y asombro extendiéndose en su rostro cansado. «Lo logramos». Conductores confundidos y emocionados comenzaron a salir de sus vehículos. Algunos lloraban de alegría, otros parecían desorientados,
como si no pudieran creer que realmente habían escapado. Entre la multitud, Lucía reconoció a Manuel, el camionero cuya llamada había iniciado todo. Mientras los rescatados se reunían a su alrededor, algunos abrazándose, otros simplemente tratando de procesar lo que había sucedido, Javier y Lucía intercambiaron una mirada cargada de significado. Habían logrado lo imposible, habían desafiado las leyes de la realidad y habían salvado vidas. Pero la expresión de Lucía se ensombreció ligeramente al mirar hacia la carretera ahora vacía, donde el túnel había estado momentos antes. Nexus sigue ahí fuera, dijo en voz baja. Y ahora saben lo que podemos hacer. Javier asintió sombríamente, comprendiendo las implicaciones. Esto es solo el comienzo, ¿verdad? Lucía apretó el amuleto de jade, que aún emitía un suave resplandor. Sí, respondió, su voz una mezcla de determinación y aprensión. Algo me dice que nuestra aventura está lejos de terminar. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, Javier y Lucía sabían que habían cruzado un umbral del que no había retorno. El misterio del túnel de la muerte apenas comenzaba a revelarse, y con Nexus tras sus pasos, los desafíos que les esperaban prometían ser aún más peligrosos y sorprendentes que los que acababan de superar. La batalla por la verdad y por el control del túnel apenas comenzaba, y ellos estaban en el centro de todo. El amanecer encontró a Javier y Lucía en la estación de radio, rodeados de los conductores rescatados. El estudio, normalmente un espacio tranquilo y ordenado, ahora bullía de actividad y emoción contenida. El aire estaba cargado de una mezcla de alivio, confusión y una creciente sensación de que el mundo tal como lo conocían había cambiado irrevocablemente. Manuel Ortiz, el camionero cuya llamada desesperada había iniciado toda esta odisea, se acercó a Lucía con lágrimas en los ojos. Su rostro, marcado por días de terror y desesperación en el limbo del túnel, ahora brillaba con gratitud y asombro. Gracias, dijo, su voz quebrada por la emoción mientras abrazaba a Lucía. Pensé que nunca volvería a ver a mi familia. Ustedes nos salvaron. Lucía, conmovida hasta las lágrimas, le devolvió el abrazo. Lo importante es que están a salvo, respondió, su voz suave pero firme. Todos ustedes. Javier observaba la escena desde un rincón, su postura alerta revelando que, a pesar del éxito de su misión, aún no podían bajar la guardia. Sus ojos escudriñaban constantemente las ventanas y puertas, consciente de que Nexus podría aparecer en cualquier momento. Lucía, recomponiéndose, se volvió hacia el micrófono. El momento que habían estado esperando y temiendo a partes iguales había llegado. Era hora de contar la verdad al mundo. Queridos radioescuchas, comenzó, su voz profesional pero cargada de una emoción apenas contenida. Lo que están a punto de oír parecerá increíble, pero les aseguro que cada palabra es cierta. Durante la siguiente hora, Lucía y Javier relataron toda la historia, el misterioso túnel que aparecía en las carreteras de México, atrapando a conductores desprevenidos en un limbo sobrenatural, la conspiración de la corporación Nexus para explotar este fenómeno, su peligrosa misión para rescatar a los desaparecidos y cerrar el portal. Los teléfonos de la estación no dejaban de sonar. Más y más personas llamaban para corroborar la historia o compartir sus propias experiencias con el túnel. Lo que una vez fueron rumores y leyendas urbanas ahora se revelaba como una aterradora realidad. Mientras tanto, en las oficinas centrales de la corporación Nexus, el caos reinaba. Ejecutivos corrían de un lado a otro, tratando desesperadamente de controlar los daños. Pantallas mostraban la transmisión en vivo de Lucía, junto con feeds de redes sociales que explotaban con teorías y testimonios. «Callen esa maldita transmisión», gritaba Rodrigo Vázquez, el CEO de Nexus, su rostro rojo de furia mientras golpeaba su escritorio. «Envíen a nuestro equipo ahora mismo. No podemos permitir que esto se salga de control». Pero era demasiado tarde. La historia se había vuelto viral en cuestión de minutos. En todo México, y pronto en todo el mundo, la gente escuchaba atónita el relato de Lucía y Javier. Las redes sociales estallaban con hashtags relacionados con el túnel,
y videos de testigos comenzaban a circular, mostrando grabaciones borrosas pero inquietantes del fenómeno. En la estación de radio, Javier recibió una llamada de sus superiores en la policía. Su rostro se tensó mientras escuchaba, asintiendo ocasionalmente. La Procuraduría General está abriendo una investigación oficial sobre Nexus, informó a Lucía cuando colgó. Quieren que vayamos a declarar lo antes posible. Esto se está convirtiendo en un caso federal. Lucía asintió, una mezcla de triunfo y preocupación en su rostro. ¿Crees que realmente caerán?, preguntó, refiriéndose a Nexus. Tienen dinero e influencia. No será fácil llevarlos ante la justicia. Javier suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. No será fácil, admitió. Pero ahora que la verdad está afuera, no podrán esconderse para siempre. La presión pública será enorme. De repente, las luces de la estación parpadearon. Las computadoras se apagaron y volvieron a encenderse, mostrando un mensaje críptico en todas las pantallas. El túnel no es el fin. Es solo el principio. Prepárense. Lucía y Javier se miraron, un escalofrío recorriendo sus espinas. ¿Qué significa eso?, susurró Lucía, su mano inconscientemente buscando el amuleto de jade que colgaba de su cuello. Antes de que Javier pudiera responder, el suelo comenzó a temblar. Un murmullo de pánico se extendió entre los presentes en el estudio. Afuera, la gente gritaba y señalaba al cielo. Javier y Lucía corrieron a la ventana, sus ojos abriéndose con incredulidad ante lo que veían. Sobre la Ciudad de México, el cielo mismo parecía estar abriéndose. Un vórtice de energía, similar al interior del túnel pero a una escala colosal, se estaba formando en lo alto. Dios mío, murmuró Javier, su voz apenas audible sobre el creciente caos. Esto es solo el comienzo. Mientras la ciudad caía en el pánico y el vórtice en el cielo crecía, Lucía y Javier intercambiaron una mirada cargada de determinación. Sabían que su aventura estaba lejos de terminar. El misterio del túnel era más grande y más peligroso de lo que jamás habían imaginado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Manuel, acercándose a ellos con miedo en los ojos. Lucía apretó el amuleto de jade, sintiendo su energía pulsando en sintonía con el vórtice en el cielo. Lo que debemos hacer, respondió, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Enfrentar lo que sea que esté del otro lado y proteger a nuestro mundo. Javier asintió, sacando su arma y verificándola por última vez. Juntos, dijo, extendiendo su mano hacia Lucía. Ella la tomó, entrelazando sus dedos con los de él. Juntos, repitió. Mientras salían de la estación de radio hacia las calles caóticas de la Ciudad de México, Lucía y Javier sabían que estaban a punto de embarcarse en una nueva misión, una que determinaría no solo su destino, sino posiblemente el de toda la humanidad. El cielo se oscurecía sobre ellos, el vórtice creciendo y rugiendo como una tormenta sobrenatural. La batalla por la verdad y la realidad misma apenas comenzaba, y ellos estaban en primera línea. El túnel de la muerte había sido solo el principio. Lo que vendría después desafiaría todo lo que creían saber sobre el universo y su lugar en él. Pero estaban listos para enfrentarlo, juntos y con la verdad de su lado. La aventura continuaba, y el destino del mundo pendía de un hilo. El sol se alzaba sobre una Ciudad de México irreconocible. El vórtice en el cielo, una abertura colosal que desafiaba toda lógica y comprensión, se había estabilizado durante la noche, pulsando con una energía alienígena que bañaba la metrópolis en una luz sobrenatural. Las calles, normalmente bulliciosas a esta hora de la mañana, estaban inusualmente silenciosas, con millones de personas observando el cielo con una mezcla de temor y asombro. En el Zócalo, el corazón histórico de la ciudad, se había establecido apresuradamente un centro de operaciones de emergencia. La majestuosa plaza, testigo de siglos de historia mexicana, ahora era el epicentro de una crisis que amenazaba con reescribir el futuro de la humanidad. Lucía y Javier, exhaustos pero determinados, se encontraban en el centro de este torbellino de actividad.
A su alrededor, científicos, militares y líderes gubernamentales trabajaban frenéticamente, tratando de comprender y contener la situación que se desarrollaba sobre sus cabezas. Una física de renombre internacional, la doctora Elena Fuentes, se dirigió al grupo reunido alrededor de una mesa llena de equipos de monitoreo y pantallas de datos. Su rostro mostraba una mezcla de fascinación científica y profunda preocupación. Los instrumentos muestran que el vórtice es similar al túnel que describieron, explicó, señalando gráficos complejos en una pantalla. Pero a una escala masiva, inimaginable. Es como si nuestro mundo y otro se estuvieran fusionando. El presidente de México, visiblemente agotado y tenso, se volvió hacia Lucía y Javier. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz cargada de la responsabilidad de millones de vidas. Ustedes son los únicos que han estado dentro del túnel y han regresado. ¿Cómo detenemos esto? Lucía dio un paso adelante, el amuleto de jade brillando intensamente contra su pecho. Esto nos guió a través del túnel, dijo, su voz firme a pesar del cansancio. Tal vez pueda ayudarnos ahora. Pero necesitamos entender más sobre su origen, sobre las fuerzas que están detrás de todo esto. Justo cuando la discusión se intensificaba, las puertas del centro de operaciones se abrieron de golpe. Un grupo de personas entró escoltado por agentes federales. A la cabeza del grupo, con aspecto demacrado y derrotado, estaba Rodrigo Vázquez, el CEO de Nexus. La tensión en la sala se volvió palpable. Javier se movió instintivamente para proteger a Lucía, su mano cerca de su arma. Vázquez levantó las manos en un gesto de rendición. Venimos a confesar, dijo, su voz quebrada y apenas audible. Y a ayudar, si aún es posible. Durante la siguiente hora, Vázquez y su equipo revelaron la verdad detrás de las operaciones de Nexus. Habían descubierto el túnel años atrás, viendo en él una fuente potencial de energía ilimitada y un medio para revolucionar el transporte y la comunicación. Pensamos que podríamos controlarlo, explicó Vázquez, el remordimiento evidente en cada palabra. Usarlo como fuente de energía, como puerta a otros mundos. Pero no entendimos lo que estábamos tratando. Despertamos algo antiguo y poderoso. Mientras el gobierno decidía qué hacer con los ejecutivos de Nexus, Lucía se acercó a una de las ventanas que daban a la plaza. El amuleto en sus manos comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Miren, gritó, señalando hacia el templo mayor, las ruinas aztecas en el corazón de la ciudad. Un haz de luz emergía de las antiguas piedras, conectándose con el vórtice en el cielo. El suelo comenzó a temblar, y un silencio sobrenatural cayó sobre la plaza. De repente, en el centro del zócalo, apareció una figura etérea. Era Xóchitl, la guardiana del túnel, pero ahora parecía más grande que la vida, casi divina. Su presencia llenaba el espacio, irradiando poder y sabiduría ancestral. El balance debe ser restaurado, su voz resonó no solo en el aire, sino directamente en las mentes de todos los presentes. El túnel no es un peligro a ser temido, sino un puente entre mundos. Es tiempo de que la humanidad dé el siguiente paso en su evolución cósmica. Con un gesto majestuoso, Xóchitl extendió sus brazos hacia el cielo. El vórtice comenzó a estabilizarse, transformándose de una abertura caótica a un portal brillante pero sereno. El camino está abierto, continuó Xóchitl, su voz cargada de una sabiduría milenaria. Depende de ustedes decidir cómo lo usarán. Con sabiduría y compasión, este portal puede traer conocimiento y armonía. Usado con avaricia y miedo, solo traerá destrucción. Y con esas palabras, la figura de Xóchitl comenzó a desvanecerse, fundiéndose con la luz que emanaba del templo mayor. Un silencio asombrado cayó sobre todos los presentes. La magnitud de lo que acababa de ocurrir, de las posibilidades y responsabilidades que se abrían ante ellos, era abrumadora. Lucía y Javier se miraron, una mezcla de asombro y determinación en sus ojos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Lucía sonrió, tomando su mano. Lo que siempre hemos hecho, respondió. Seguir adelante, buscar la verdad, y ayudar a otros en el camino.
pero ahora, en una escala que nunca imaginamos. El presidente se acercó a ellos, su rostro reflejando la enormidad de la decisión que tenía por delante. Necesitaremos un equipo, dijo. Personas valientes y capaces para explorar este nuevo frontier. ¿Puedo contar con ustedes? Lucía y Javier intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo antes de asentir. Estamos dentro, respondió Javier por ambos. Mientras salían del centro de operaciones hacia la plaza llena de gente asombrada, Lucía y Javier sabían que este no era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva era para la humanidad. El misterio del túnel de la muerte se había transformado en una puerta hacia lo desconocido, llena de peligros pero también de infinitas posibilidades. Y ellos estarían allí, en primera línea, explorando este nuevo mundo y protegiendo a aquellos que se aventuraran en él. La aventura que había comenzado con una misteriosa llamada de radio ahora se expandía para abarcar mundos y dimensiones más allá de su comprensión. El sol brillaba sobre la Ciudad de México, iluminando un futuro incierto pero lleno de esperanza. El portal en el cielo pulsaba suavemente, un recordatorio constante de los misterios que aún quedaban por descubrir y los desafíos que enfrentarían. Lucía apretó la mano de Javier, el amuleto de jade brillando entre ellos. ¿Listo para nuestra próxima aventura?, preguntó, una sonrisa de anticipación en su rostro. Javier asintió, su expresión reflejando la misma mezcla de emoción y determinación. Siempre, respondió. Juntos. Y así, mientras el mundo a su alrededor se preparaba para una nueva era de exploración y descubrimiento, Lucía y Javier dieron sus primeros pasos hacia un futuro que prometía ser más extraño, más peligroso y más maravilloso de lo que jamás habían imaginado. El túnel de la muerte había sido solo el principio. La verdadera aventura apenas comenzaba. Fin.